Chicos, muchas gracias. Ya terminamos la clase con ese ejercicio. El día jueves continuamos haciendo los demás. Sí, solo me quedo, porfa, con los chicos que tengo como tutoriados a mi cargo con eso de las tesis. Los demás pueden nomás irse, porfa. El día jueves continuamos. Porfa, chicos. Me avisan si ya están todos, ¿ya? A ver, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Campo Verde no vino. No creo. Es que sabe tener No. problemas con el internet también. Chuta, ¿y Rubio? Rubio, Dios mío. Por ahí andaba, creo que en la clase de redes, creo que sí estaba. Pero no se conecta. A ver, chicos, los que están aquí, infórmenme, porfa. Coméntenme cómo les fue con eso del documento que les dije que ya vayan haciendo. Inge, yo le envié. No sé si logró ver. Inge, ¿nos puede explicar, digamos, cada paso? Porque yo la verdad todavía no hago. Tienen que hacerlo, verán. Eso me tienen que Claro. entregar hasta el día 26. No, sí, Verán. pero con usted para ir, Ya verán. digamos, que nos explique cada punto que tenemos que poner. Ya verán. Verán. Entonces les voy a compartir pantalla. Y vamos viendo lo que es el perfil 2. Por aquí creo que tenía. Ya, Inge. Los que tienen, se les felicita. Plantilla 2. Verán. Entonces, déjenme ver un momento. Ya. Entonces, verán, chicos. Obviamente el perfil está conformado por la carátula, obviamente, todas las especificaciones que les mandé en esta plantilla como tipo de letra, hará el 18, por ejemplo, haría el 18 para los títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Haría el 12 para esta parte de la carrera, ¿sí? Todas estas configuraciones que yo les envié son las que se tienen que presentar, ¿sí? Inclusive lo que es este formato, o sea, el tipo de letra, por ejemplo, en la parte de aquí, el interlineado es de 2 puntos. Todo eso tienen que tomar en cuenta, primero que nada, para hacer el documento. Todos tienen que entregarme bajo la misma estructura, con Arial 12, interlineado de 2 centímetros. De igual manera, acá en el diseño o la disposición, los márgenes, déjame ver, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, los márgenes también ya está configurado. Los márgenes que deben tener son 3, 3, 5, 2, 5 y 2, tal cual como ven aquí en pantalla. Eso deben tener en cuenta. Como les digo, esta plantilla que yo les envié está ya con todos esos cambios. Ustedes lo único que tienen que hacer es ir llenando en cada uno de los puntos, dependiendo de su tema, obviamente. ¿Sí? Entonces verán, ¿qué van a hacer ustedes primero en los antecedentes de la investigación? ¿Sí? En los antecedentes de la investigación, ustedes lo que van a hacer es buscar documentos o proyectos, sí, investigaciones que hagan referencia a lo que ustedes van a hacer. Poniendo el caso, por ejemplo, de la señorita Pacas. Ella iba a hacer un servidor VPN para mejorar la seguridad de la información en el instituto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a buscar información o van a buscar proyectos o documentos que hagan referencia a ese tema, ¿sí? Que sean Buscan similares. Claro, que sean similares, o sea, no van a ser exactamente igual, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos, ella va a encontrar un documento que le diga la implementación de un servidor VPN para, no sé, hacer auditoría, por ejemplo. Entonces ya, simplemente, por ejemplo, se van a la investigación que consultaron, se van solamente a la parte del resumen. Tampoco es que tienen que leer todo el documento para saber qué es lo que hace. Simplemente se van a la parte del resumen, leen solamente en el resumen y ahí está todo lo que se hace. ¿Para qué utilizaron el servidor VPN, etcétera, etcétera, etcétera? Solo se van a leer el resumen nada más. ¿Sí? Entonces, Entonces, con solo ese ponen. resumen, sí, entonces verán, con ese resumen ustedes lo que van a hacer es formar una estructura similar a lo que yo tengo acá abajo, ¿sí?
Por ejemplo, acá, en un primer trabajo que corresponde al autor tal del año 2011, en este caso, ¿quién realizó? Ponen el tema del documento que consultaron, ¿ya? Entonces aquí van a poner, por ejemplo, un pequeño resumen de lo que hizo. Se implementó el servidor VPN para realizar la auditoría debido a que la empresa tenía problemas con fuga de información, por ejemplo. El servidor VPN ayudó a mitigar este tipo de riesgos, haciendo que la información sea mucho más confiable. Algo así, si me hago entender. Sí. Sí. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer aquí, en esta parte de antecedentes de la investigación. Luego, obviamente, ustedes van a hacer un Inge, pequeño, como que, dime. Inge, ¿cuántos párrafos más o menos toca hacer o eso es decisión de nosotros? Eso es decisión de ustedes, pero tampoco van a poner 2 párrafos. Por lo Ay, ya. general, los antecedentes de la investigación son 2 hojas, por lo general. Por eso les digo, consulten esos trabajos, mínimo 5 trabajos que hagan referencia a lo suyo, ¿sí? Por ejemplo, ya les Ya. puse el ejemplo de la señorita. Si son servidores VPN, pues van a buscar otras investigaciones que hayan utilizado servidores VPN. Si lo suyo es programación o desarrollo web, por ejemplo, sistemas de inventario, lo que tenía que hacer Chipantiza. Entonces, por ejemplo, va a buscar investigaciones que haya hecho inventario, ¿ya? O algún sistema de inventario, no necesariamente web, con tal que haya hecho un sistema de inventario. ¿Sí? Van a Y ir a... esa investigación la ponemos ahí. Sí, pero solamente el resumen, ¿sí? Pero resúmenes nomás de todo eso. Exacto, el resumen. Por eso les digo, no se van a leer todo el documento, van a buscar esa información, ese proyecto, ¿sí? Y se van a centrar solamente en el resumen de ese proyecto o en la introducción. Por lo general, ahí les dice lo que van a hacer y para qué van a hacer. Y ese resumen, ese pequeño resumen lo van a colocar acá. Obviamente no van a hacer control C, control V, sino tienen que ustedes Eso es leer plagio. y en base a eso poner en los antecedentes, ¿ya? Como les digo, Inge, mínimo 5. Dime. por ejemplo, una pregunta, mi tema es de una aula iconográfica de redes inalámbricas, pero por ejemplo hay de otros temas, ¿sí? ¿Vale? Hay, por ejemplo, una de para matemáticas, una de sociales, algo así. Claro, 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 pero lo que Ah, ya, utilizaron en esas investigaciones es obviamente el aula virtual, ¿no es cierto? ya, Sí, ya, entonces, ¿de qué manera ayudó el aula virtual a mejorar esa clase? ¿Sí? ya, gracias. Ya, entonces solo se leen el resumen, solamente el resumen verán, no les digo vayan allí y lean todas las hojas, solamente se leen el resumen. Y en el resumen ya les dice todo eso. Y ustedes ponen en los antecedentes de la investigación un resumen del resumen prácticamente, ¿ya? A manera o como se muestra acá en el ejemplo, ¿sí? En la investigación tal, en la investigación con nombre tal, del autor tal, del año tal, se utilizó tal tecnología para mejorar tal cosa, ¿sí? Debido a que presentaba tal problema, ¿sí? Eso van a colocar en los antecedentes de la investigación. Eso nada más se hace aquí, ¿ya? Como les digo, son 5 trabajos mínimo y después de eso ustedes ponen ahí se decidió realizar la implementación del aula virtual, de la página web, del servidor VPN, porque esta tecnología presenta mucha facilidad de uso con el usuario, por ejemplo, ¿sí? Y mejora bastante lo que es la seguridad de la información, por ejemplo. O sea, después en el último párrafo ustedes van a orientar todos los antecedentes que ustedes consultaron, pero orientado al instituto o orientado a su tema, si me hago entender. Solamente es cuestión de redactar nada más y buscar la Sí. información. Sí, porfa, chicos. Me avisan si tienen Inge, alguna duda. De igual Inge, manera, dime. y los proyectos, los que vamos a consultar, ¿de qué año más o menos deben de ser? Verán, o sea, la verdad, no hay En límite de antigüedad. año. Sí, por antigüedad, sí. No hay límite de año, pero por lo general sería desde el 2010. Sí, a partir del 2010 sería lo correcto. Pero si es que no encuentran mismo, pues no habría problema, se implementan o buscan de años antes, de años anteriores. ¿Sí? Eso, chicos. Por ejemplo, en el trabajo que vi de la señorita Pacas, los antecedentes que estaba o que puso usted están bien, pero enfocados al instituto. Lo que le falta es justamente lo que les acabé de mencionar, buscar la información y hacer este tipo de introducción. ¿Sí? Igual van a poner en el trabajo tal, de tema tal, del autor tal, del año tal,
se realizó tal Pero es que yo investigación estaba debido a esto. buscando eso de las VPN, pero ¿Ya? no me sale en sí como autor, porque dice que esto de la VPN hizo el que ayudó a tramitar lo de la www, pero ¿Ya? no dice nada más de algún autor así, solo ¿Ya? sale que él Intente, ayudó. intente buscar trabajos. O sea, sí debe haber por ahí algún trabajo que haya implementado una red VPN. Debe haber algún proyecto, debe haber. Sí, en O el le caso busco de que, como primer proyecto implementado. claro, o sea, le busca, por ejemplo, verán, lo que generalmente se hace es esto. Déjenme ver. Ya les digo en dónde van a buscar, en primer lugar. Van a irse acá, al Google Scholar o al Google Académico. Sí. Aquí ustedes ingresan al Google Scholar o al Google Académico, como quieran nombrarlo. Y aquí, por ejemplo, buscan VPN, buscar. ¿Ya? Y por ejemplo, ahí ya les van a salir los proyectos o los trabajos que se hicieron. Por ejemplo, acá, servidores VPN. Ya, por ejemplo, componentes básicos para una red segura de trabajo VPN. Implementación de accesos remotos utilizando VPN. Si ven, desarrollo de un sistema de videovigilancia con servidor VPN. Ustedes van a buscar en Google Scholar. Obviamente aquí ya le ponen un intervalo específico, desde el 2010, por ejemplo, hasta el 2019, porque recién estamos empezando, entre comillas, este año. Y busca, si ven, seguridad en redes VPN, si ve ahí está su investigación. Ustedes van, entran acá. Si ven, y lo que se van a leer es justamente solamente el resumen que les da aquí. Sí, por ejemplo, acá, las redes privadas virtuales VPN tienen gran importancia, puesto que es una tecnología de red que permite extenderse a la red local, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a leer solamente el resumen, ¿sí? Y ahí está la información. Lo único que tienen que hacer es resumir esta parte de acá y colocarlo nuevamente a lo que es su documento o lo que es la plantilla. ¿Sí ven? Ya, y eso van colocando. Por ejemplo, acá ya tienen todo. La información del autor, el año en que se publicó. Entonces Disculpa, la ustedes pregunta, ¿en qué página hay que descargarse para poder buscar esa información? no tienes que descargarte nada, tienes que ingresar Bueno, al o sea, me Google. refería a qué página que tengo que entrar, me equivoqué en descargar. Tienes que entrar acá, Google Scholar o Google Académico. ¿Sí? Buscas eso en tu navegador y te va a salir esto. ¿Sí ven? Entran al primer enlace y aquí ya buscan lo que ustedes necesiten buscar. Por ejemplo, sistemas de inventarios. Factores incidentes sobre la gestión de sistemas de inventario, organizaciones venezolanas. Modelos de sistemas de inventarios. Ya, sistemas de inventarios. Ustedes van a buscar eso. Inventarios, manejo y control. Sí, por ejemplo, acá, sistema de inventario. Y aquí ya tienen, ¿sí ven? Y lo que van a leer es solamente el resumen. ¿Ya? ¿Por qué es importante, por ejemplo, implementar un inventario en una empresa? ¿Sí? O por qué se realizó, o por qué se hace ese tipo de sistemas. Y ustedes le van a ir dando el enfoque al instituto, obviamente, en los problemas que tiene el instituto, nada más. ¿Sí? Entonces, toda esa información van a buscar aquí, en Google Scholar, porfa. ¿Sí? No se maten buscando así por separado, sino ingresen al Google Scholar y comiencen a buscar acá. Acá sí mismo, como les pedí investigaciones desde el 2010, en intervalo específico, loca, del 2010 al 2019, y busca, ¿sí? Y ya, y eso van haciendo. Ahí ya les indica todo, el autor, les indica el resumen, ustedes solamente tienen que leer e ir colocando la información que yo les pido, ¿sí? Eso, chicos, no sé si tienen dudas. Y obviamente ese trabajo van a redactarlo de esta manera, de manera similar. No digo que todos redacten de la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, en la investigación o en un primer trabajo de tal autor, etcétera, etcétera. O sea, la redacción ya depende de ustedes. Tienen que ir cambiando, ¿sí? Eso con respecto a los antecedentes de la investigación. No sé si necesitan o tienen duda con respecto a eso. ¿Ya? Entonces verán, en el siguiente punto tenemos lo que es la situación problemática o la situación problemática, ¿ya? Aquí nosotros vamos a poner el problema en contexto. O sea, ¿qué sabemos ya en el caso de la señorita Pacas? ¿Qué sabemos ya para el manejo de la información?
o cómo se está manejando la información en el instituto, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la información simplemente se mandaba por copia, por correo electrónico, por ejemplo, pero la conexión de correo electrónico es vulnerable a ataques de red y se puede, por ejemplo, copiar la información que nosotros enviamos con otros fines, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes van a describir el problema que tiene el instituto con respecto a lo que van a hacer. Si es seguridad VPN, maneja alguna seguridad con la transmisión del instituto. Sí, si por ejemplo son sistemas de inventario, realiza algún sistema de inventario el instituto con respecto a los laboratorios de sistemas, sí, por ejemplo, se realiza el inventario, pero solamente de manera manual, lo que puede ocasionar pérdida de información, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí ustedes van a describir el problema que tiene el instituto con respecto a lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ponen primero el problema en contexto, o sea, ¿qué sabemos ya de lo que vamos a hacer? Si tiene problemas de seguridad, si maneja el inventario de manera manual, ¿sí? Luego acá describen la que abordará la investigación. ¿Qué necesitamos saber? En este caso con las redes VPN. Necesitamos implementar una red VPN debido a que es una tecnología súper sencilla, fácil y barata de implementar, lo que ayuda de gran manera al manejo o transmisión de información del instituto, por ejemplo. ¿Sí? Mostrar la relevancia del problema. ¿Por qué necesitamos saber ese problema? Con respecto a los inventarios, ¿por qué necesitamos saber que ¿cómo es? El inventario se realiza de manera manual? ¿Sí? Porque ya puede haber pérdida de información, tal vez la información no sea del todo precisa, el hecho de llenar hojas con el inventario, eso se puede perder, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. O sea, aquí muestran la relevancia del problema, o sea, por qué es importante solucionar ese problema. ¿Ya? Establecer los objetivos de la investigación, qué vamos a hacer para poder, en este caso, solucionar esos problemas. En este caso, por ejemplo, para disminuir la inseguridad, pues aplicación de redes VPN. Para mejorar los inventarios, pues sistema de inventario. Si tienen, por ejemplo, en el caso de las aulas, sí, tal vez las aulas que nosotros estamos manejando ahorita son del todo un poco difíciles de utilizar, ¿sí? Como son difíciles de utilizar, entonces vamos a generar otra nueva aula virtual que sea mucho más amigable con el usuario, en este caso los estudiantes o los docentes, ese tipo de cosas. Aquí describen como tal el problema que tiene el instituto con respecto al tema que van a desarrollar. No sé si tienen algún conveniente o alguna duda con esto. Inge, yo tengo una duda. Dime. En mi caso, yo voy a hacer una aplicación web móvil para la gestión de transporte de una compañía. En el caso aquí en donde dice poner el problema, ahí como quien dice es una compañía recién que está comenzando y si ellos prácticamente no tienen nada. Entonces ahí el problema, ¿cómo le podría poner ahí? Ya, entonces como tú dices que es una empresa recién creada prácticamente, sí, entonces al ser una empresa pequeña no tienes tantos clientes. Entonces por darle, por ejemplo, darle un plus a los clientes, tú para mejorar el servicio creas esa aplicación web, ¿sí? Entonces, debido, por ejemplo, la empresa, como es pones ahí un poco de contexto de la empresa, ¿no? La empresa de nombre tal, creada en el año tal, es relativamente nueva, no tiene mucha cartera de clientes. Por lo tanto, se busca mejorar o llamar la atención de los clientes con una aplicación web que facilite el contrato de transporte, por ejemplo. Ese sería el problema, no tienes tú clientes a quién vas a transportar, ¿no es cierto? O a quién vender pasajes. Entonces No, tú vas a o hacer sea, tu es una compañía de, o sea, no, es una compañía de carga pesada. Ya, o sea, claro ¿Ya? que son pocos accionistas. ¿Ya? Por eso. Pero lo que yo aquí quiero solucionar prácticamente es lo que, o sea, como quien diría, el registro de pagos, cuántos viajes más o menos hacen a la semana y bueno, ahí ya más o menos así ¿Ya? se de la idea. Entonces ya, pues, esos son tus problemas, ¿no es cierto? Quieres mejorar, por así decir, la cuestión lógica, o sea, cuestión de pagos, cuántos viajes y ese tipo de cosas. Me imagino que Sí. eso también lo hacen de manera manual. La verdad no, eso no lo hacen, por eso mismo es la Y ves, no lo hacen ni, claro, no situación lo hacen ni que yo manual. quiero hacer. Exacto. Exacto, no lo haces ni manual, no lo haces ni digital.
entonces directo vas a hacerlo de manera digital. Entonces el problema justamente sería, a través de una aplicación web, mejorar la administración, no sé, de viajes, de pagos y ese tipo de cosas, para verificar el estado actual de la empresa, por ejemplo. Tal vez, quién sabe, que no hagan, que gasten demasiado y no tengan tantos viajes que digamos, por así decirlo. Entonces ese sería tu problema. Eso tú tienes que describir aquí. ¿Cómo lo vas a resolver? Pues simplemente con la aplicación web móvil. Ya. ¿Ya? Eso lo haces de aquí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, para la redacción del primer punto, la determinación del problema, se utiliza el razonamiento lógico de la deducción, es decir, ir de lo general a lo particular. Es decir, ¿cuál es su problema? Sí, en este caso, no sé, llevar, ¿cómo me dijiste? Los pagos, ¿sí? Claro. Generar información de pagos, ¿ya? Eso Sí. sería lo general. O sea, por ejemplo, administrar la información de pagos o la información de viajes, ¿sí? A lo particular, que sería cómo tú lo vas a resolver, que en este caso sería a través de la aplicación web móvil. Ya. Eso es ir de lo general a lo particular, ¿sí? ¿Ya? Eso. Entonces, no solo se señala en qué consiste el problema que se investiga, sino también se contextualiza. Es por ello, por lo que se dice, ir de lo general a lo particular. Es decir, qué problemas tienes y cómo vas a solucionar esos problemas, ¿sí? Primero, ¿qué problemas tienes? ¿Cómo esos problemas impactan a la empresa o al instituto? ¿Sí? Y cómo solucionas esos problemas para mejorar, o sea, para eliminar esos pequeños inconvenientes, ¿ya? Eso es ir de lo general a lo particular. Primero tienes que estar segura de los problemas que vas a solucionar. Luego, en base a eso, tú defines, o según tu tema, lo que vas a hacer. Eso sería prácticamente con lo que vas a eliminar ese problema, ¿sí? Por ejemplo, aquí, miren, si el problema entendido como variable o categoría de estudio es, por ejemplo, un servicio de tutoría escolar deficiente, aquí sería el problema de esta investigación. Ya, algunos tips para poder ustedes redactar este tipo de datos o esta situación problemática es que por lo general se debe iniciar por escribir de la situación de la tutoría a nivel internacional. Luego, ¿cuál es la realidad que se percibe en el país? ¿Sí? Luego, a nivel local o de la región a la cual pertenece la institución. Y finalmente vas a exponer de forma concreta y concisa la problemática en la institución educativa o, por ejemplo, en el caso de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, tu problema sería que no se hace registro de pagos ni de viajes, ¿cierto? Ese sería tu problema. Entonces, Sí. ese problema, ¿cómo influye o cómo se ha visto o cómo se ha tomado ese problema en empresas de transporte pesado internacional? O tal vez no del todo internacional, sino algunas otras empresas de transporte pesado de aquí mismo. Por ejemplo, si no se hace control de viajes o no se hace control de pagos, a la final eso resulta en pérdidas para la empresa y ninguna empresa quiere perder prácticamente, ¿sí? Entonces, como es de manera relevante justamente la administración de pagos, la administración de viajes, ¿sí? Se hace o se define o se realiza o se decide hacer una aplicación web para justamente mejorar esa situación, ¿sí? Eso. No es necesario que lo coloquen tal cual a nivel internacional, ¿sí? Porque tal vez nuestros temas de tesis son simplemente orientados justamente al ámbito local, o sea, dentro de tu empresa o dentro del instituto, ¿sí? Aquí lo único que tendrían que hacer es exponer el problema que tiene la empresa o el instituto, ¿sí? Ver o redactar por qué ese problema afecta a la institución o afecta en ese caso a la empresa, ¿sí? Y a la final, cómo van a resolver ese problema. En este caso, mediante la implementación de una red VPN, mediante la implementación de un sistema de inventarios, mediante la implementación de una página web. Sí, eso se hace aquí, en situación problemática. Definen como tal el problema y cómo lo van a solucionar. Eso, chicos, no sé si tienen dudas con respecto a esto. ¿Todo bien? Dije entonces, mi problema sería, eh, mejor dicho, dar la solución, una mejor, Sí, ¿cómo se es que dice? verás, la situación problemática sería lo siguiente. En el Instituto Mayor Pedro Traversari, fundado en el año tal, se tiene la carrera de sistemas, por ejemplo, de gestión informática. Se tiene 3, 4, 5 laboratorios para la carrera y por lo cual se hace, ¿cómo es? Inventario de manera manual, lo que puede ocasionar pérdida de información, pérdida de datos o que los datos no sean del todo concisos, ¿sí?
por lo cual no se tendría una forma o una manera o un dato relevante de cuántas máquinas tienes tú en cada laboratorio, o de cuántos teclados, de cuántos monitores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo cual, para poder eliminar este inconveniente, se ha decidido la implementación de una aplicación web que mejore de manera sustancial, por ejemplo, la recolección o de datos con respecto al inventario. De esta manera se tiene datos más relevantes, más concisos y sobre todo de manera digital, que es mucho menos probable que se pierda algo así, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tu situación problemática es que se hace el inventario, pero de manera manual. ¿Sí? Claro, ese sería. Ese sería. ¿Y cómo afecta ese problema al instituto? De que tal vez, por ejemplo, necesiten, o debido a que se hace el inventario de manera manual, Que tú no tienes... necesiten ver, Claro, ver el inventario, supóngase, del otro año. claro, exacto, exacto. Por ejemplo, digamos, con un inventario, a partir de un inventario tú puedes saber qué vas a comprar y qué no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tienes tú un inventario mal hecho y el instituto, entre comillas, decide comprar más cosas para el laboratorio, en ese caso podría comprar de más. ¿Por qué? Porque ya tenías, pero en el inventario eso no se vio reflejado, ¿sí me hago entender? Sí, Entonces, ese sería tu problema. Y con eso tú intentas mitigar todo ese problema mediante la aplicación web, que te permita recolectar los datos de manera digital, ya tienes los datos guardados. Y eso no se pierde, no se borra, a no ser que tú mismo lo elimines. Sí, con eso se tiene información mucho más relevante en el caso de hacer compras, por ejemplo, o adquirir nuevos dispositivos, nuevas computadoras, etcétera, etcétera. De cierta manera también le estás ahorrando este dinero al instituto, porque ahí sí tendría o sabría qué es lo que tiene que comprar o qué es lo que necesita. No compraría por comprar. ¿Sí? y ahí. Ya, eso sería. Entonces, así lo van redactando, ¿ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo afecta ese problema en el instituto y cómo lo van a resolver? Eso es la situación problemática, ¿ya? Listo. Luego en el problema científico. En el problema científico es mucho más sencillo. Aquí se redacta solamente a manera de pregunta. Por ejemplo, en el caso de los inventarios, ¿de qué manera se puede optimizar el proceso de inventarios de los laboratorios de sistemas del ISPET? Solo esa pregunta sería el problema científico. Aquí no tienen que mandar párrafo ni nada por el estilo. El problema científico solamente es una pregunta, ¿sí? En el caso de la señorita Pax, ¿de qué manera se puede mejorar la seguridad de la información en el Instituto Superior, tal, 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 tal? ¿Sí? El problema científico solo es una pregunta. De igual manera, de qué forma? Obviamente esto no son las únicas palabras, ¿no? Pueden utilizar sinónimos, redactar de otra manera, ¿sí? ¿Cómo se puede mejorar la administración de viajes o el registro de pagos de la empresa de transportes pesados, tal, 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 tal? ¿Sí? Ese sería su problema científico, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿de qué manera Y ya fortalecer dije, el ¿cómo sistema de sería mi comunicación? problema científico? ¿Qué tienes que hacer tú? La implementación de una red inalámbrica mediante un access point. Ya, aquí podrías ponerle así. Acá podrías utilizar este. ¿De qué manera fortalecer el sistema de comunicación? Obviamente no va a ser de red telefónica. Podría ser así. ¿De qué manera se puede fortalecer el sistema de comunicación inalámbrica del ISPET? Ya, le dices mediante el uso de access points, ubicados en espacios o en lugares estratégicos del instituto. Eso sería, por ejemplo, tu problema científico. Ah, ya. Solo preguntas, solo a manera de preguntas. No harán párrafos enteros. Solo es una pregunta aquí, verán. ¿Ya? Lo mismo acá, chicos. Verán. Con respecto al objeto de investigación y el campo de acción, esto también sería solamente una línea de texto nada más. El objeto de investigación, toda investigación científica, toda actividad científica y tecnológica que se realiza sobre el objeto de investigación. Es decir, sobre un ser existente, sobre un fenómeno objetivo y real o un sistema de la sociedad, de la naturaleza inanimada o de la naturaleza viva, conocimiento de la información. Aquí es prácticamente lo que van a hacer, ¿sí? Sistema o página web para el inventario, o red o implementación de un servidor VPN para mejorar la seguridad de la información, o implementación o desarrollo de una página web para la administración de pagos y viajes, por ejemplo.
Esto es lo que van a hacer. En el objeto de investigación ustedes ponen lo que van a hacer. Servidor VPN, página web, colocación o implementación de lo que son access points, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese sería perdón, objeto de investigación. ¿Sí? Eso, chicos. Por ejemplo, acá, sí, el cibernético cuyos problemas de transmisibilidad del mensaje y del feedback asociado a objetos tiene como objeto de investigación la información como propiedad de la materia. Es lo que van a hacer prácticamente en el objeto de investigación. Van a investigar cómo se implementa un servidor VPN. Van a investigar cómo se implementa, por ejemplo, una página web para el sistema de inventarios. ¿Ya? Eso. No sé si tienen dudas con esto. Objeto de investigación. ¿Sí? De igual manera, identificación y la línea de investigación. Aquí sería algo como esto. El campo de acción sería el subtema que ustedes tienen de su tema original. En este caso, por ejemplo, para la VPN o la implementación de la VPN, el campo de acción sería seguridad de la información, por ejemplo. Identificación de la línea de investigación, redes y seguridad de la información. ¿Sí me hago entender? O sea, de su tema, ustedes ya van a ver el campo de acción. O sea, dentro de su tema, ¿qué es lo que van a hacer principalmente? En el caso del servidor VPN para la implementación o para mejorar la seguridad, pues el campo de acción sería seguridad de la información o similares, ¿ya? La identificación de la línea de investigación sería algo que le contiene a esto de acá, ¿sí? Redes y seguridad de la información que contiene a, obviamente, seguridad de redes. En el caso de los temas de desarrollo, campo de acción sería, por ejemplo, mejora de la comunicación o mejora del sistema de inventarios, ¿ya? Y la identificación de la línea de investigación sería desarrollo de software. ¿Sí me hago entender? O sea, es algo que le contiene. Desarrollo de software contiene, obviamente, el campo de acción. Por eso lo que ustedes tienen acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí, mire, la identificación y la línea de investigación. En este punto se considera dentro de la herramienta o su tema en general un punto específico que va a servir de punto de partida. Por ejemplo, supongamos que van a hacer algo referente a la inteligencia artificial, ¿ya? Dentro de este campo hay muchos subcampos y para una investigación sería imposible abarcar todo, por lo tanto nos centramos en un solo subcampo, como por ejemplo el aprendizaje guiado, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a hacer desarrollo de software o, por ejemplo, van a hacer construcción de una página web, obviamente lo que le contiene a la página web o al desarrollo de la página web sería desarrollo de software, ¿sí me hago entender? Esto le contiene a lo que ustedes van a hacer, ¿sí me hago entender? Lo mismo sería con respecto a las de redes, seguridad de la información, ¿sí? O seguridad de redes, seguridad de la información, y el campo o la línea o la identificación de la línea de investigación que contiene a ese campo sería redes y seguridad de la información, ¿sí? Es algo general y esto vendría a ser algo particular, ¿sí? Eso, chicos, no sé si me hago entender ahí. Si tienen dudas, pregunten, no se quedarán con las dudas. Luego llega 26 y dijeron, no. Hice una pregunta. Por ejemplo, yo en mi tema le puse en el campo, por ejemplo, la aula iconográfica. En el campo de acción le puse aprendizaje, enseñanza e innovación. Entonces, en la identificación de la línea le puse aula iconográfica teniendo en cuenta la enseñanza e innovación para el aprendizaje. No sé si esté bien. No, el campo de acción que tú tienes puesto sería la identificación de la línea. O sea, está al revés. O sea, el campo de acción pasa, pero tendrías que ver bien o pensarle bien un campo de acción. Ya. Y ahorita lo que tienes, la identificación de la línea, no me parece correcto, está mal. ¿Sí? Ya. Pero la identificación de la línea sería lo que tienes ahorita en campo de acción. O sea, lo que tienes en campo de acción, pásale abajo, identificación. Y está bien un campo de acción. Tiene que ser algo particular dentro de lo que tú tienes. O sea, la identificación de la línea de investigación sí sería desarrollo de software, por ejemplo, orientado al proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y dentro de eso sería, no sé, por ejemplo, una mejora de las aulas o utilizar aulas iconográficas, algo así. Pero ándale pensando, ¿sí? Ya. Eso, ajá. Obviamente en la identificación de la línea de investigación debería estar relacionado a algo como desarrollo de software, porque tú, por ejemplo, no eres profesor.
me hago entender. Si le pones solamente, por ejemplo, proceso de enseñanza y aprendizaje, es como que Ya, si tú estuvieras haciendo algo con respecto a educación y tú no eres profesor, sino eres de cierta manera, por ejemplo, desarrolladora de software, ¿ya? ya, ya, Entonces podrías poner algo como eso, desarrollo de software orientado al proceso de enseñanza-aprendizaje. ya, Eso sería. gracias. Listo. Con respecto, verán a los objetivos. El objetivo general es lo que van a realizar. Sí, justamente su tema principal. Por ejemplo, implementación o implementar un servidor VPN para mejorar o contribuir con la seguridad de la información del instituto. Sí, es lo que van a realizar. Desarrollo de software, aulas iconográficas, sistemas de inventarios, es lo que van a realizar prácticamente aquí. Obviamente tiene que tener verbos en infinitivo, terminados en ar, er o ir. ¿Sí? Eso nada más. Todo comienza con verbo infinitivo en el objetivo general. Y los objetivos específicos son los pasos intermedios que conforman al objetivo general como tal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que van a utilizar para implementar un sistema de redes o un sistema de inventarios? ¿Qué es lo primero que van a hacer para poder cumplir eso? Primero, investigar en fuentes bibliográficas confiables con respecto a los inventarios y su importancia en las organizaciones. Por ejemplo, objetivo general, objetivo específico. Después, ¿qué van a hacer para poder cumplir el objetivo general? Es, no sé, por ejemplo, aplicar una encuesta en el instituto para verificar la necesidad del servidor VPN, para indicar o verificar el problema que el instituto tiene con el sistema de inventario y ese tipo de cosas. Son pasos intermedios, los objetivos específicos conforman al objetivo general, ¿sí? Entonces ahí ustedes piensan, para poder realizar mi tema, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿O qué es lo primero que hicieron? Investigar, ¿no es cierto? En fuentes bibliográficas. Luego lo que van a hacer es aplicar una encuesta, ¿no es cierto? Para poder ver si el problema o lo que van a hacer, si es de necesidad con respecto al instituto o a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Luego sería la creación o la implementación del servidor VPN, de la página web para esto del transporte, de la página web para los inventarios. Eso es con respecto a los objetivos, ¿sí? Eso no creo que tengan tanto problema, ¿sí? Dentro de la idea de defender, es decir, ¿por qué realizar la investigación? ¿Qué beneficios va a tener el instituto al desarrollar nuestro tema o su tema? ¿Sí? Eso es la idea de defender. O sea, el por qué ustedes van a investigar o por qué es importante aplicar su tema dentro del instituto o dentro de la empresa. ¿Sí? Eso es con respecto a la idea de defender. Ustedes tienen que ir redactando. ¿Sí? Traten de no utilizar muchas variables repetidas o muchas palabras repetidas, perdón. Sí, intenten hacer ¿cómo es? La redacción lo más simple posible. Obviamente también tienen que buscar, si no, cosas para que les quede medio elegante. Eso, chicos. Ya. Entonces aquí, con respecto a las variables de la investigación, tenemos dos tipos de variables dependientes y variables independientes. Sí, entonces las variables básicamente son el fenómeno o situación explicada. Es la variable que afecta por la presencia de acción o de la variable independiente. Se llama también defecto o acción condicionada, utilizada para describir o medir el problema estudiado. ¿Sí? Prácticamente, la variable independiente es lo que vamos a hacer. Servidor VPN o implementación de página web para inventarios o página web móvil para gestión de transportes, ¿ya? Y la dependiente es lo que se va a mejorar una vez que nosotros aplicamos la variable independiente. Es decir, cuando nosotros aplicamos el servidor VPN, ¿qué es lo que se mejoró? La seguridad de la información en el